Bendiciones. El día de ayer hablamos de que nosotros no podemos ser cabeza. Solo Cristo es cabeza. Cristo nada más es cabeza. Ya. Vamos. Voy a retroceder un poquito para leer unos versículos. Lo que pasa es que he impreso algo que te va a esclarecer muchísimo más todo. ¿Ya? Me hubiera encantado tener este ejemplo para que entiendas más o menos en qué consiste esto. Te lo voy a poner así. ¿Qué estás viendo aquí? Estás viendo un sobre. Este es un sobre. ¿Ya? El sobre está sellado. ¿Con qué? Con una cera. Y la cera tiene un sello, ¿verdad? El sello no está directamente en el sobre. El sello está sobre la cera. Y la cera está pegada a ti, al sobre. Tú eres el sobre. Jesucristo es la cera. Y el sello que está sobre la cera, porque fue sellado, es Dios. Entonces, Jesucristo es la cabeza. Yo soy el dedo meñique. Pero la cabeza tiene el sello. Por consiguiente, como yo soy parte del cuerpo, yo soy sellado. Yo soy el sobre. Soy el sobre. Yo he sido sellado. ¿Por qué? Porque tengo la cera. La cera es Cristo y el sello es el Padre. Entonces yo estoy sellado. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo y Cristo tiene el sello. Eso me hace a mí acreedor del sello. ¿Ya? Si me siguen. Ya. Acá tengo otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. A ver, el momento, para los hermanos que se están conectando. Otro ejemplo. Tengo cuatro ejemplos. Un agradecimiento al hermano Luis Carlos, que él me ha dado estos ejemplos. Ya. Aquí está el templo. El ejemplo del templo lo voy a dejar para el final. Ya. A ver. Aquí tenemos al templo. Nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos el dedo meñique. ¿Ya? Jesucristo es la cabeza. Jesucristo es la cabeza. Y Jesucristo recibe la unción del Padre. La cabeza tiene al Padre. Y nosotros, por ser el dedo meñique del cuerpo, nosotros también nos hacemos partícipes de la unción del Padre. Porque Cristo es la cabeza. Entonces, nosotros recibimos la unción por causa de que Cristo, ahora que es parte de nosotros, recibió la unción del Padre, la unción del Santo. Por consiguiente, yo también recibo la unción del Santo. ¿Quieres recibir la unción del Santo, la presencia de Dios? ¿Quieres recibir al Padre? Necesitas tener como cabeza a Cristo. Si no tienes a Cristo, no tienes al Padre. No tienes al Padre. Porque la unción cayó sobre Cristo. Y Cristo, y tú puedes formar parte del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Y si te haces el dedo meñique, te haces parte de todos los beneficios. ¿Ya? Sí me dejo entender. Clarísimo. Ya, otro ejemplo de este ejemplo. ¿Ya? Tenemos aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Los pámpanos son las ramas. Las ramas. La vid es Cristo, el tronco. Jesucristo es el tronco. El tronco. Yo soy una rama que está pegada al tronco. Los pámpanos, busca en Google qué es pámpano. Pámpano es una rama. El pámpano es la rama. Y nosotros, las ramas, llevamos fruto. ¿Pero por qué llevamos fruto? Porque estamos pegados al tronco. Entonces, nosotros llevamos fruto porque estamos pegados a Jesucristo. Jesucristo es el tronco. ¿Ya?
Ahora voy a leer ese versículo. Y el labrador que labra la tierra donde está sembrado este tronco, es el Padre. El Padre abona la tierra, la mueve, la prepara, cuida toda esta estructura. La cuida, el Padre. Y Jesucristo es el tronco. Y nosotros somos las ramas. Y nosotros somos parte del tronco. Conformamos un árbol. Yo soy una rama, una ramita, y yo estoy pegado al tronco. Y el tronco es abonado por el Padre. Porque el Padre deposita de su unción sobre Jesucristo, que es el tronco, y yo que estoy pegado a Cristo recibo todos los beneficios del Padre. Entonces yo, que soy la rama, quiero llegar al Padre, necesito estar pegado al tronco. Yo separado del tronco, si yo me separo del tronco, me separo del Padre. Porque el Padre ya no me puede dar sus nutrientes, porque los nutrientes que el Padre me da es a través del tronco, y el tronco es Cristo. Entonces yo recibo beneficios, nutrientes, proteínas, vitaminas del Padre, mediante Cristo, que es el tronco. Y eso hace de que yo tenga frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos beneficios yo los voy a tener si es que estoy pegado al tronco. Ahora, la rama y el tronco conforman el mismo árbol, hermano. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya. Vamos a ir a otro. Este ejemplo lo voy a hacer de nuevo más adelante, pero ya leyendo los versículos, ¿no? Ahora, a ver, seguimos. Ya este ejemplo ya lo di. Voy a dar el otro ejemplo el ejemplo del sobre, ya lo di. Ahora el ejemplo del templo. Acá está el templo. Ya. Jesucristo dijo, destruyan el templo, pero Jesucristo se refería a su cuerpo, ¿verdad? Ya. Jesucristo es el templo. Jesucristo, ahora el nuevo templo. El nuevo templo es Cristo. Yo les dije que nosotros somos el templo del Espíritu, de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es el sumo sacerdote. Pero dentro de este ejemplo, cuando Cristo dice, destruyan el templo, refiriéndose a su cuerpo, también Pablo dice, en uno de los versículos, para no buscarlo, porque el día de ayer ya se los leí, que nosotros somos o formamos parte del edificio, de la estructura, de todo el edificio. Entonces, hermano, tú eres un ladrillo que conforma el templo, todo el templo. El templo es Cristo y tú formas una pequeña parte de todo el templo. Y dentro del templo habita Dios, el Padre, el labrador del árbol, el Padre habita dentro. El templo es Cristo y tú eres un ladrillo. O vamos a decirlo, vamos a también poner el ejemplo así, ¿verdad? Jesucristo es el lugar santísimo, y tú eres cualquier otra parte del templo. Tú eres un pequeño ladrillo por ahí, que formas toda la estructura, todo el templo. De repente tú eres un ladrillo que está por aquí afuera en el patio, de repente eres un ladrillo que está en el lugar santo, de repente eres por acá un ladrillo que está en alguna habitación de algún sacerdote, qué sé yo. Pero tú formas parte del templo. Y por formar parte del templo te haces partícipe de la presencia de Dios, del Padre, hablando del Padre. Y todo el templo es Cristo. Todo el templo es Cristo. Estas son comparaciones que las hace Pablo. ¿Ya? Entonces somos parte de un templo. Bueno, también el otro ejemplo es de que nosotros somos templos. Cada uno en particular somos templos del Espíritu. ¿Ya? Somos templos del Espíritu.
de Dios. Ya, a ver. Sería genial retroceder algunos versículos y leer algunos versículos que yo leí el día de ayer, que te grafican esto más chévere. Sino que yo leí todo esto sin haber hecho toda esta gráfica, ¿no? A ver, la cabeza del cuerpo. A ver, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos muchos miembros, somos un pequeño ladrillo. Ya, mejor ve el video de ayer. Si es que te lo perdiste, velo y vas a entender esto. Porque ya de este ejemplo del templo ya lo di. Después de la unción de este de acá. Este ejemplo también ya lo di ayer, pero acá está más claro, ¿no? Tú eres el dedo meñique. Tú eres un glóbulo blanco, una célula de todo el cuerpo, Y Cristo es la cabeza del cuerpo. Tú, por ser simplemente el dedo meñique, por ser parte del dedo meñique, también recibes la unción del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es parte del dedo meñique. De todo el cuerpo no está separado, la cabeza no está separada del cuerpo. La cabeza está pegada. Todo lo que la cabeza come alimenta hasta el dedo meñique, todo el cuerpo lo alimenta. Ya, la cabeza es Jesucristo y tú eres el dedo meñique, vamos a decir, ya. Jesucristo, el Padre viene y deposita su espíritu en Cristo. El Padre habita en Cristo. Y por ser el dedo meñique, formas parte también de la cabeza que tiene al Padre. Entonces, tú tienes a Cristo, que es la cabeza, y tienes al Padre que mora dentro de esta cabeza. ¿Ya? Bueno, estos ejemplos los voy a leer, los voy a tener aquí. Romanos 8:9. Ya, voy a leer Romanos 8:9. Ya, acá está clarísimo. Romanos 8:9. Ya, acá está. Romanos 8:9. Un momento. Romanos 8:9. Con esto. ¿O con cuál? Con este de acá. Con este ejemplo. Mas vosotros no vivís según en la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Padre mora dentro de ti, tú eres, por ejemplo, el dedo meñique, como te digo, tú eres parte de todo el cuerpo y Cristo es la cabeza. Si es que eres parte del cuerpo, el Espíritu de Dios morará en ti si eres parte de este cuerpo. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no formas parte de Cristo, no eres del Padre. Tú eres una célula del cuerpo de Cristo. Y por formar parte del cuerpo de Cristo, te haces acreedor del Padre. ¿Ya está? Facilito, ¿no? Si no tienes a Cristo, no tienes al Padre. Hermano, la única manera de llegar al Padre, ¿cómo nosotros encontramos santificación? ¿Cómo encontramos santificación? ¿Cómo encontramos vida eterna? ¿Cómo encontramos nosotros un cuerpo glorificado, las promesas en el reino de los cielos, nuestra reconciliación el cuerpo glorificado, las promesas? ¿Cómo? Con esta unción. ¿Y cómo llegamos a esta unción? A través de Cristo. A través de Cristo. Jesucristo, otro ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Jesucristo viene y nos deposita al Padre dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas. No podemos llegar al Padre, hermano, si no es a través de Jesucristo. Jesucristo siempre va a ser el sumo pontífice, el sumo puente, en la conexión entre el Padre y nosotros. El único medio, el único camino para llegar al Padre siempre será Cristo, porque Cristo es la cabeza y tú tienes que formar parte de ese cuerpo. Por eso, hermano, ¿quieres ser iglesia? ¿Quieres ser parte del cuerpo? Necesitas primero a Cristo. Y Cristo
Y si tienes a Cristo, por consiguiente o por transitividad, ya me aprendí ese ejemplo, el hermano Luis Carlos me dio ese ejemplo, por transitividad tienes al Padre. ¿No ves que el Padre está en Cristo? El Padre está en Cristo. Y si tienes a Cristo, tienes al Padre también. Es como este sello. Este sello está más claro, ya para los hermanos que se están conectando. Así es, así, ¿no? Ya. Tú eres el sello. Perdón, tú eres este sobre. Tú eres este sobre. ¿Ya? La cera, esta es la cera. La cera se amolda a cualquier forma que le des. ¿Ya? Y esta cera tiene el sello, que el sello viene del Padre. El sello viene del Padre. Tú, que eres el sobre, no puedes tener el sello del Padre si primero no tienes la cera. Para tú ser sellado por el Padre necesitas tener la cera. La cera es Cristo. ¿Quieres tener el Espíritu del Padre? Si no tienes el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el sello mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, el tal no es de Él. Necesitas a Cristo, que es la cera, necesitas a Cristo para tener al Padre, para tener el sello del Padre. Si tienes a Cristo, tienes al Padre por consecuencia. Por consecuencia. Si quieres ir al Padre directamente, saltándote a Cristo, sin pasar por Cristo, llamando falso profeta a Cristo, diciendo, no, contigo no es Jesucristo, yo voy directo a Hashem, al Padre, voy directo. Jesucristo fue un falso, voy directo al Padre. No llegas al Padre, imposible. Necesitas a Cristo. Cristo. Ya, con este ejemplo de acá. Jesucristo es el tronco, el árbol, el tronco. Yo soy el pámpano, que es la rama. Y el labrador es Dios. El labrador le pone nutrientes a todo el árbol. El labrador le pone nutrientes, proteínas, todo. Los nutrientes al árbol. ¿Ya? Y yo que soy la rama, ¿ya? Adquiero los nutrientes que me da el labrador a través del tronco. A través del tronco. El labrador pone todos los nutrientes en el tronco. Y yo, que soy la rama, absorbo los nutrientes que me dio el labrador a través del tronco. Si yo me separo del tronco, no voy a poder absorber los nutrientes que me da el Padre. El labrador es el Padre, el tronco es Jesucristo y la rama soy yo. Yo quiero tener contacto con el Padre, yo soy la rama, quiero tener contacto con el Padre, es a través de estar pegado a Cristo. Estar pegado a Cristo. Ahora, ustedes van a ver ahora que Jesucristo dice, todo lo que le pidan al Padre, yo lo haré. Jesucristo lo hará. Y también vamos a encontrar otro versículo donde dice, yo ya no rogaré al Padre por ustedes. Ahora ustedes vayan directo al Padre y Él lo hará. O sea, puedes pedirle a Cristo y puedes pedirle al Padre. ¿No ves que los dos están morando dentro de ti? Vamos a llegar a ese versículo ahora. Mi hermano, si tienes a Cristo, tienes los nutrientes que el Padre, el Padre, tienes contacto con el Padre directamente a través de Cristo. Ahora, todos estos son ejemplos. Todos estos son esta es una parábola. Lo del edificio, que es el templo, lo del edificio, que es el templo, este ejemplo lo dio Pablo, que somos parte del edificio, ¿no? Y también lo dio Cristo. Ya, el cuerpo, que nosotros somos el cuerpo, lo dio Pablo. Entonces todos estos son ejemplos que te grafican cómo funciona todo este sistema, donde solamente intervienen dos, nada más, dos. No tienes al Padre si no tienes al Hijo. Si tienes al Hijo, tienes al Padre. No interviene otra persona más, otro elemento más, hermano. Porque tú me puedes decir, sí, hermano, pero ese aceite, porque acá está el Padre, acá está el cuerpo y Cristo,
pero el aceite es una persona más, es otra persona. No, pero es que ese aceite es el mismo Señor, es la presencia del Padre, es su espíritu. Recuerden que el Padre es espíritu. Ya, ahora vamos a empezar a leer. Primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto a Dios, hablando del Padre. Nadie lo ha visto. Nadie. A Jesucristo le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Hace cuánto que estoy con vosotros y no me han conocido? Entonces sí vieron a Dios, pero acá me está diciendo en 1 de Juan 4:12 que nadie lo ha visto. Nadie ha visto a Dios. Pero Jesucristo sí lo vieron. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo tiene forma de Dios. ¿No ves que su papá es Dios? Y el Hijo también tiene que ser Dios, pues. Vamos a decir que es el Hijo de Dios. Si yo digo que Jesucristo es el único Dios verdadero, el único Dios, entonces hagámonos solo Jesús, pues. Porque el Padre y el Hijo son todo lo mismo. Son todos, se derrumba todo el tema que estamos hablando, se derrumba. Bueno, entonces, a ver, seguimos. Nadie ha visto jamás a Dios nadie lo ha visto. Bueno, con este versículo me tiro abajo a solo Jesús. Si nadie ha visto a Dios, pero no dice que Jesucristo es el único Dios verdadero y a Jesucristo lo vieron, entonces sí vieron a Dios, pero acá me dice que jamás nadie ha visto a Dios. Y a Jehová sí lo vieron. Moisés vio a Jehová cara a cara. Jacob también vio a Jehová cara a cara, ¿verdad? Pero ¿a qué Jehová? Al Hijo. Pero al Padre nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Estamos haciendo distinción de dos personas distintas. Y cuando digo personas, no estoy diciendo humanos. Estoy dándoles personalidad. Mentes. Dos mentes distintas. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo Dios permanece en nosotros? Porque nosotros nos amamos unos a otros, porque nosotros tenemos frutos. ¿Cuáles son los frutos? Acá está, a ver. Nosotros somos las ramas y las ramas tienen fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Allí se magnifica que soy un hijo de Dios. Es una evidencia que soy un hijo de Dios. Ahora, ¿la evidencia te salva? No, no te salva la evidencia. La evidencia es simplemente para ver que verdaderamente eres un hijo de Dios. Dios no necesita evidencia para saber si eres salvo o no. Dios no necesita evidencia. ¿Qué evidencia le pedimos al ladrón que murió al costado de Jesús? Si se murió rápido, entonces ¿qué? ¿Fue salvo por su evidencia? ¿No? ¿O fue salvo por pruebas? Porque ya tenía los frutos del Espíritu Santo, entonces quiero ver que ahora tengas los frutos. No, se fue sin haber manifestado frutos, nada. Tenía simplemente un corazón contrito y humillado y creyó en las palabras de Cristo Jesús. Y le pidió todavía, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El ladrón que estaba del costado de Jesús, acuérdate de mí, o sea, creía que verdaderamente Cristo tenía un reino y que verdaderamente era el Hijo de Dios. O sea, creyó. Y eso fue lo que lo salvó. No lo salvó la evidencia. No lo salvó el hecho de tener frutos. Los frutos, hermano, los frutos simplemente son una evidencia de que ya anticipadamente fuiste salvo. Los frutos no te salvan. Los frutos evidencian de que eres un salvo. ¿Ya? Porque la forma en que predican en la iglesia es, te exigen frutos. Te exigen los frutos para que seas salvo. No. Es más, para que tengas los frutos ni siquiera tienes que exigirle a la gente. Debes tener fruto, No. Solito van a tener frutos. ¿No ves que están pegados a la vid verdadera, que es Cristo? Por causa de que tú exiges a una persona, esa persona va a tener fruto. Porque si tú le exiges a una persona que tenga frutos, esa persona se va a esforzar por causa de que le están metiendo presión. ¡Ay, el pastor me está metiendo presión para dar fruto! ¡Ah! No, déjalo solito. ¿No ves que el Padre es el labrador y Jesucristo es el tronco? Y esa persona es la rama que está pegado al tronco. Tú no eres el dueño de esa alma. Tú no eres el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace su trabajo. Entonces, no exijas o no metas presión para que las personas tengan fruto. Ellos solitos van a dar fruto. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio y presentar
de que, a ver, ¿cómo dice? Si nos amamos unos a otros, si es que verdaderamente hay caridad en nosotros, si amamos a Dios y amamos al prójimo como a nosotros mismos, ¿ya? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, estos frutos dan evidencia de que el Padre permanece en nosotros, en la rama. El Padre permanece en la rama, porque la rama está pegada al tronco. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Nosotros permanecemos en el Padre y el Padre en nosotros porque estamos pegados a Cristo, ¿no? En que nos ha dado de su Espíritu. El Padre nos ha dado de su Espíritu. Entonces venimos acá al otro ejemplo. Ya está. El Padre nos ha dado de su Espíritu. Su Espíritu. Nosotros somos el cuerpo. Y nosotros sabemos que nosotros que somos el dedo meñique, vamos a decir, eres una mano del cuerpo. Y la cabeza es Cristo, y tú eres una mano. Ya, nosotros, esta mano sabe que estamos, que permanecemos en el Padre, porque nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado de su unción, nos ha dado de su Espíritu. Bueno, ya. En el antiguo pacto se manifiestan dos Jehová. Dios no se arrepiente porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Y quién hizo al hombre? Cristo. Cristo te hizo. Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Me pesa haber puesto a Saúl como rey. Me arrepiento, pero Dios no se arrepiente. Dios no se arrepiente. Entonces, ¿qué? ¿La Biblia se está contradiciendo? No, porque esos versículos lo usan los ateos para decir la Biblia se contradice. Pero no, se manifiestan dos. Recuerden que Efesios 3 te dice que Jesucristo era un misterio escondido en el antiguo pacto. En el antiguo pacto el que trabajó fue Cristo. Y Cristo era un misterio escondido. Y esto lo dice Pablo en Efesios 3. Un misterio escondido. Bueno, a ver, seguimos. Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6. No, este versículo no. Este versículo no. A ver, Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Nosotros permanecemos en Cristo y Cristo permanece en Dios. Se llama la transitividad. El Padre permanece en Cristo, ¿verdad? Y si Cristo está en ti, por consiguiente tienes al Padre. Esto es de escuela dominical. El Padre está en Cristo y yo tengo a Cristo. Por consiguiente tengo al Padre. ¿Sí me dejo entender? Entonces los dos vienen y moran dentro de mí. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo. Facilito. Papayita. Ya. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios. No, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. No, pero es que tú tienes que depositar tu fe en que Cristo es el Hijo de Dios. Jesucristo tiene un papá. Y Jesucristo a su papá le llama su Dios. Subo a mi Padre, vuestro Padre, subo a mi Dios, vuestro Dios. Jesucristo te dice que su papá es Dios. Jesucristo dice que su Padre es mayor que él. Tenemos un Señor y tenemos un Dios y Padre. A ver, todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Hijo... ¿Qué problema, hermano? ¿Qué problema? Si digo que Jesucristo es lo mismo que el Padre, acá me está diciendo, tú tienes que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí viene tu salvación, si es que confiesas con tu boca que Jesucristo... Yo no he estado en un culto de los solo Jesús, pero imagino que cuando pasan por estos versículos,
¿Qué dirán? Voy a actuar como un solo Jesús, ¿ya? Estoy predicando que Jesucristo es Dios. Es el único Dios. Jesucristo es Dios también, ojo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que entender que Jesucristo, ¿ya? Vino a la tierra, que Jesucristo es el Padre. Es el Padre. Pero Jesucristo dejó su gloria en el cielo y vino y se convirtió como en un hijo. Entonces nosotros tenemos que creer que ese hombre que vino hace 2000 años y que caminó en la tierra, ¿ya? Es el Hijo de Dios, pero entendiendo que es Dios. Bueno, no sé cómo lo explicarán, Espero que no esté por aquí un solo Jesús, porque me da miedo, hermano. Entonces, no, tú tienes que confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es otro personaje aparte. Jesucristo es otro elemento más, distinto al Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo fue engendrado de Dios. Yo te engendré hoy. A ver, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Ahora, ¿qué te dice la Trinidad? Que Jesucristo y el Padre, y aparte otra persona más, que es el Espíritu Santo, están al mismo nivel y los tres pertenecen al mismo Dios. Entonces no es que hay tres dioses, sino que los tres pertenecen a un mismo Dios. Entonces si sacas a Cristo de la ecuación, Jesucristo forma parte del mismo Dios que dejó. O sea, cuando Cristo vino acá a la tierra, dejó su deidad en el cielo, y en el cielo estaba el Padre y el Espíritu Santo, pero Jesucristo es el único Dios. Ya. Si permanecemos en Él y Él en Dios, si permanecemos en Cristo y Cristo en Dios, no me menciona otra persona más. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Nosotros conocemos la gracia. A nosotros ¿qué se nos predica para ser salvos? El Evangelio de la gracia. Entonces, si tú conoces el amor que nos dio su Padre, que envió a su único Hijo, hermano, que tú que eras enemigo de Dios, siendo enemigo de Dios, el Padre envió lo más hermoso que tenía. Ahora que ya eres reconciliado con Dios, ¿cuánto más, hermano? Entonces, si tú conoces este amor que viene del Padre, que es un amor incomprensible, que es un amor que se debe predicar, porque lo único que se predica hoy en día es de un Dios militar, un Dios exigente, que si caes en algún pecado te manda al infierno, y que tienes que venir postrado a pedirle perdón, y se predica arrepentimiento, perdón, tienes que pedirle perdón, y tienes que pedirle perdón, pero ignoran que nosotros como hijos cuando caemos nos duele, y no necesito a alguien que me diga, acércate a Dios y pídele perdón, no. Si yo tengo al Espíritu de Cristo morando en mí y soy un hijo y yo tengo un vínculo con el Padre, ¿tú no crees que yo voy a venir a pedirle perdón? Yo necesito que tú vengas y me digas, pídele perdón. No, yo soy nueva criatura, Cristo mora en mí, ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Y si yo caigo en pecado me voy a sentir mal y voy a venir postrado y voy a llorar delante de Dios. No, pero es que nosotros tenemos que decirle a las personas que vayan y se arrepientan delante de Dios y le pidan perdón cada vez que pecan. Porque si no, no lo hacen. ¿Ya? ¿Y quiénes son los que no lo hacen? Que cuando pecan no les interesa a Dios. Los que no han nacido de Dios. Entonces, los que han nacido de Dios tienen un maestro. Tienen al Espíritu de Cristo que funciona como maestro. No necesito a alguien que me instruya. Yo, si caigo en pecado, voy a venir arrepentido delante de Él. ¿No ves que ya ahora tengo un vínculo? ¿No ves que ahora mi conciencia ha sido renovada? ¿No ves que el Padre ahora pone el querer como el hacer? Yo ya no soy el mismo de antes. Yo ya no soy el mismo de antes. Yo no necesito a una persona que me señale y me diga, el pecado te va a mandar al infierno. No, si yo caigo en pecado, ¿ya? El Espíritu de Dios que mora en mí se contrista. ¿Y tú no crees que yo voy a sentir tristeza, dolor? Yo voy a venir llorando delante de Dios, hermano, a pedirle perdón. De esa manera,
Ese evangelio es distinto, porque se magnifica el amor, la gracia, la gracia. Sí, pero tú tienes que predicar el arrepentimiento. No, yo predico el evangelio, el amor de Dios. Y si naces de nuevo y caes un día en pecado, yo no necesito decirte, arrepiéntete de tus pecados. No, solito vas a ir y vas a pedirle perdón a Dios, solito. ¿No es que que acaso tú eres el Espíritu Santo? No, nosotros, por eso las personas, estos maestros, estos pastores, tienen que confiar en que es el maestro morando dentro de nosotros. Por eso son muchos los llamados, poquitos los elegidos. Ya, yo te hablo de esos poquitos. Jesucristo viene y mora dentro de esos poquitos. Y Jesucristo viene con su Padre y mora dentro de esos poquitos. El otro 90% al Señor no le interesa, porque no dan fruto, pues. No dan fruto del arrepentimiento. Si tú le dices a ese otro 90%, si caes en pecado, arrepiéntete. Sí, verdad. Y caen en pecado y se olvidan de Dios. Ya no vuelven con Dios. No vuelven. No nacieron de nuevo. Yo te hablo de los nacidos de Dios, los que tienen un vínculo con el Padre. Esos, el Espíritu mora en ellos. Esos si caen en pecado, y van a caer en pecado, hermano. Y cuando caigan en pecado se van a sentir mal. Y viene la disciplina solo para este pequeñito, a este poquito de gente, que son los elegidos. La disciplina no viene para todo el 90% de cristianos, no. La disciplina solo viene para ese poquito de cristianos que nacieron de nuevo. Porque hoy en día el ser cristiano ya es un título. Entonces el título de cristiano no te hace cristiano, el título de cristiano no te hace hijo de Dios. Porque puedes congregar en la iglesia 20 años, hermano. Al Señor lo único que le interesa es si naciste de nuevo. Si tienes su sello. Y si tienes su sello, si tienes a Cristo morando dentro de ti, tienes al Padre, ya tienes un maestro. Tu conciencia ya es limpia. Y si caes en un pecado, el dolor viene, y no te deja en paz. Y te vas a dormir sin haber orado y no vas a poder dormir hasta que te levantas y vas y te arrodillas y le pides perdón a Dios. Así funciona. No necesitas a nadie que te esté viniendo a decir. No. En el antiguo pacto ustedes recuerdan que, bueno, en el antiguo pacto no era así porque el rey David cayó en pecado. El rey David vio a la mujer de Urías, ¿verdad? Cayó en pecado, mandó a matar a su mejor soldado, ¿ya? Y cuando ustedes ven la película, sí, David se siente mal y es atormentado, ¿no? Hasta que David se le forma un callo y no siente nada, y sigue con su vida normal. Hasta que viene el profeta Samuel. No, Samuel no. Samuel ya había muerto, ¿verdad? Natán, viene el profeta Natán, ¿verdad? No me estoy equivocando. Y le dice, y lo lleva al arrepentimiento. Y en ese momento el rey David, de lo que no sentía dolor, en ese momento va y le pide perdón a Dios. Dime, ¿en qué momento el Espíritu de Dios abandonó al rey David? En ningún momento lo abandonó, hermano. A pesar de ese horrendo pecado, porque el Espíritu de Dios permaneció en el rey David, no lo abandonó. Solamente hay dos personajes que Dios lo abandonó, solamente en Sansón y solamente en Saúl, ¿no? En Saúl. Y ahí Jehová dice, me arrepiento de haber elegido a Saúl. Se arrepintió de Saúl. Jehová se arrepintió de Saúl. ¿Ya? Bueno, no me estoy saliendo del tema, ¿no? Natán el profeta. ¿Ya? Aquel que comenzó la buena obra en ti, la acaba. Entonces, si Dios te escoge, si el Padre viene y mora dentro de ti, ¿para qué viene a morar si sabe que me voy a ir al infierno? O sea que Dios se equivoca, pues, porque Dios viene y mora en personas que de repente se van al infierno. No, el Señor sabe dónde va y mora, sabe dónde pone su espíritu, sabe. Si tú crees que la salvación se pierde, estás diciendo el Espíritu de Dios se equivoca, porque el Espíritu de Dios se posa sobre personas que al final se pueden ir al infierno. Ya, 1 Juan 3:24.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ¿cuáles son sus mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Y estos mandamientos no son difíciles de cumplir. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Entonces yo te digo, yo tengo a Dios en mi corazón, yo tengo a Dios en mi vida. Sí, pero tienes que cumplir los mandamientos. Tienes que cumplir los mandamientos, porque como que si fuera difícil de cumplir. Como si fuera una amenaza, que si no cumples los mandamientos te vas al infierno. No, pero cumplir los mandamientos no es difícil. ¿No ves que el Padre puso de su espíritu dentro de mí? El Padre puso el querer como el hacer. Y ahora yo tengo un vínculo de amor. Ahora yo amo a Dios. Más que antes. ¿No ves que el Padre puso un vínculo entre el Padre y yo? Ahora yo lo amo más que antes. Y amar a Dios no es un mandamiento difícil. Si tú le dices a una persona, sí, pero tienes que cumplir los mandamientos, entonces le estás diciendo, tienes que esforzarte en amar a Dios. Pero, ¿qué? Si te tienes que esforzar en amar a Dios, entonces no eres un hijo de Dios. A Dios lo amas naturalmente, porque ahora eres otra persona, porque ahora Cristo mora en ti. Ya no soy yo. El yo de antes murió crucificado. Ahora soy otro. Ahora yo amo a Dios naturalmente, lo amo con todo mi corazón. No tienes que venir a decirme, sí, pero tienes que cumplir los mandamientos porque ese es mi estilo de vida. Y ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en esto se ve verdaderamente si eres un hijo de Dios. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Yo guardo sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. No es una amenaza. Si no guardas los mandamientos de Dios te vas al infierno. No es una amenaza para mí. Es un estilo de vida. Pregúntale yo te di una encuesta el día antes de ayer o ayer. Pregúntale a las personas. Jesucristo pagó por todos tus pecados. Ya, otra pregunta más, añádele. ¿Por qué motivo congregan en la iglesia? ¿Por qué motivo congregar, ayunar, diezmar, ofrendar, hacer ayuno, hacer vigilia, predicar en la calle? ¿Por qué motivo hacer todo este paquete de cosas? ¿Por qué motivo? La respuesta que te va a dar la mayoría de la iglesia, la respuesta que te va a dar es, porque si no, pierdo la salvación. Tenemos que hacer todas estas cosas porque si no, perdemos la salvación. Entonces, todas estas cosas las hacemos para ser salvos. O sea, yo congrego, predico en la calle, hago vigilias, ayunos, todo lo que tú quieras, gano gente, vengo a la iglesia, barro y limpio, para ser salvo. Para ser salvo. Entonces, por conveniencia, no por amor. No por amor, por conveniencia. Cuando tú deberías congregar y hacer todo eso, no por exigencia, porque lo deseas hacer, porque ahora eres otra persona. Otra persona. Entonces, la óptica hacia Dios es distinta. Ahora lo vemos como un Padre amoroso. Y como vemos a Dios como un Padre amoroso, vamos a hacer las cosas por amor. Pero si nosotros vemos a Dios como un militar, como un coronel de las Fuerzas Armadas, no, hay que hacer todas las cosas, porque si no nos manda a hacer planchas y nos manda a hacer ganas. No, la óptica cambia. Ven a Dios como un Dios malvado. Bueno, así son sus corazones. Prefieren ver a un Dios así, exigente, que a un Dios que no te exige. Más bien, tú haces las cosas por amor. No. Hermano, me estoy yendo por otro lado, hermano. Porque si no nos enfriamos. Ya, entonces hay un temor. Tienes que hacer todas estas cosas porque si no te enfrías. Para que no te enfríes, haz todo esto. Haz todo esto. No. Tú haces todo esto porque permaneces en la gracia. En la gracia. Porque has conocido a un Dios de gracia. Entonces, tú permaneces en Dios porque has conocido de su amor, como decía en el versículo anterior. Primera de Juan 4, versículo 16. Esto ya lo leí hace ratito. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora tú conoces el amor de Dios que Él ha tenido para ti. No lo veas a Dios como un Dios militar, como un Dios malvado, como el Jehová de los ejércitos que está por allá lejísimos, años luz. No, como el Padre que ha venido a morar dentro de ti.
Ahora el Padre te abraza y estás así con Él. Y si un día, hermano, caes en pecado, lo contristas. ¿Por qué lo contristas? Porque permanece, porque no se va. Y luego viene el consuelo. Porque al Espíritu que viene del Padre se le llama el otro consolador. Viene y te consuela, te consuela. O sea, que te malcría, te engríe, no, te consuela y te disciplina. Te disciplina. ¿Por qué? Porque eres un hijo. Pero bueno, ese ya no es el tema. A ver, entonces nosotros guardamos los mandamientos de Dios. ¿Por qué motivo? Por amor. Y no es difícil. No es difícil. Tienes que guardar los mandamientos. Amén, yo lo guardo. No, y no es una amenaza, ojo. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que tiene, no significa comer el pancito y beber el vino, ojo, porque ya hicieron de ese un rito más, un sacramento. ¿Qué significa sacramento? Que hay que hacer esto para santificarnos más, para ser más santos, para estar más con Dios, pegados con Dios, mediante ritos humanos, obras. No. Celebramos la Santa Cena por conmemoración, por recuerdo, sabiendo que no tiene ningún poder de santificación, porque nada de lo que entra por la boca ni contamina ni santifica al hombre, nada, solamente la sangre de Cristo, nada más, lo único. Entonces, todos estos ritos son recuerdo, no son un rito de santificación. Te puedo inventar el rito de lavamiento de pies, como te digo. Vamos a hacer un nuevo rito, el lavamiento de pies para santificación, porque los pies, el Señor te pone las sandalias del Evangelio. Entonces, si te lavo los pies, vas a ser mejor evangelista. Ya, podemos inventar ese rito. Juan 14:20. Entonces, bueno, Juan 6:56 dice que nosotros permanecemos en Él. Permanecemos. Hermano, acá estoy yo. Acá estoy yo. Y nosotros permanecemos en el Padre. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros Cristo. Nosotros no tenemos al Padre si no tenemos a Cristo. Y el Padre pone dentro de nosotros al Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Acá está el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Abba Padre, papito lindo. Y viene el Padre. Y dice, este es mi Hijo amado. Este también es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Juan 14:20, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Este versículo lo leí ayer, no. Este versículo, recién lo estoy leyendo, ayer no lo leí. Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Dónde está ese versículo? Pero ese es un versículo. Esfuérzate, no en las obras. No te esfuerces en cumplir los mandamientos, porque eso no es gravoso, no es difícil de cumplir. Esfuérzate en su gracia, en vivir dentro de la gracia, en no ver a Dios como un Dios malvado, un Dios exigente, porque eso es lo que las iglesias y la sana doctrina este tiempo, lo que la sana doctrina este tiempo quiere hacer es que saques los ojos de su gracia y veas a Dios que veas a Dios como a un Dios que te exige mandamientos para acercarte a Él. No puedes venir ante mí si primero no haces esto. Entonces, la sana doctrina de este tiempo presenta a un Dios que para llegar ante Él hay que hacer un sistema de ritos y un sistema de cosas. No. Yo no te exijo que vivas en mandamientos. Yo te exijo que te esfuerces, sí, pero en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Cambia todo, hermano. No te esfuerces en cumplir mandamientos, porque eso lo vas a hacer naturalmente. No es difícil eso. Lo que sí te pido es que te esfuerces en la gracia, porque van a venir hermanitos, aleluya, y te van a decir ese evangelio es falso, y es un evangelio de demonios. Porque lo único que hace ese evangelio es presentarte un evangelio light, un evangelio facilito. Pero si sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Como dice Primera de Juan 5:3, no son difíciles de cumplir. Por eso, hermano, por más que te presenten un evangelio de exigencias para llegar a Dios, hermano, tú persevera en la gracia, esfuérzate en la gracia, no te salgas de la gracia, no te salgas de ese conocimiento que tienes de Dios, que Dios envió a su único Hijo cuando eras un enemigo, cuando eras un sicario de Dios.
O sea, cuando eras un sicario contra Dios, no te interesaba, no me interesa Dios. Cuando eras un enemigo de Dios, el Padre envió a su único hijo por ti. Y ahora que ya fuiste reconciliado con Él, ¿cuánto más, hermano? ¿Cuánto más? Y yo les voy a contar un testimonio, rapidito, que me da vergüenza. Un día me estaba yendo a pecar. Hace más o menos 15 años atrás. Me estaba yendo a pecar. Y me entra una llamada telefónica. El líder de la iglesia donde yo estaba, el líder de la iglesia me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Me dice. ¿Cómo que qué voy a hacer? Yo me molesto todavía, ¿no? Y yo me molesté, pues. Hermano, me da vergüenza. Este episodio de mi vida pasó. Ya pasó. ¿A dónde te vas? Yo pensaba que estaba en alguna esquina mirándome. Y yo me acuerdo, me quedé parado en medio de la pista, porque estaba cruzando la pista y me quedé parado ahí. Como que, y se me puso frío todo el cuerpo. Yo dije, me está viendo. Y yo sentía a Dios, yo sentía la voz de Dios. Ten cuidado, me dijo, ten cuidadito. Hermano, me di media vuelta y me fui. Y en otras ocasiones, hermano, me ha pasado exactamente lo mismo. No ha sido solo una vez, ha sido varias veces que he encontrado trabas para ir a pecar. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Eso no me pasaba antes, hermano. Antes no me pasaba eso. Ahora que estoy en Dios, hermano, el Señor está dentro de ti. El Señor te cuida. Es el Señor. A veces sientes un escalofrío en el cuerpo. A veces sientes un frío y dices, es como, no, se te escarapela todo el cuerpo, hermano. Porque estás permitiéndote algunos pensamientos, ¿ya? Y ya empiezas a planificar cosas en tu mente y en eso se te escarapela todo el cuerpo. Y das un paso atrás. Eso pasa solamente con los sellados de Dios, con los hijos. Con los que no son sellados de Dios, que se vayan a pecar, no me interesa. Solamente esto es con mis hijos, porque mis hijos, los míos, conocen mi voz. Yo los conozco, conocen mi voz. Claro. Que borren este pedacito, no lo vayan a cortar y publicar, me da vergüenza, ¿ya? A ver. Sí, me dicen, ¿no? Ya también les ha pasado, ¿ya ven? También les ha pasado. Bueno, Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso se llama transitividad. Entonces, voy a ponerle el ejemplo de nuevo de la vid, de la vid y los pámpanos. Los pámpanos son las ramas. Ya. A ver, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. El Padre es el labrador, el que mueve la tierra y le pone proteínas, vitaminas a la tierra para que lo absorba el tronco. El tronco es Cristo, ¿ya? La vid. Jesucristo es la vid. Nosotros somos los pámpanos, las ramas, ¿ya? Entonces dice, ¿dónde está? En aquel día vosotros conoceréis que Jesucristo es el tronco. Yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. A ver, en mí y yo en vosotros. Nosotros, que somos las ramas, estamos pegados a la vid. Los pámpanos están pegados a la vid. Y la vid está conectado al labrador. El labrador se encarga de alimentar el tronco y nosotros consumimos los nutrientes del tronco. El pámpano se separa de la vid, se seca. Es arrojado al fuego, ¿verdad? Ya. Nosotros llevamos mucho fruto. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ya. Llevamos los frutos porque estamos conectados al tronco, que es Jesucristo. Y por consiguiente, estamos pegados al Padre. Nosotros recibimos los beneficios que el Padre nos da porque estamos pegados al tronco. El Padre le da todos los beneficios al tronco. Y nosotros estamos pegados al tronco. Entonces recibimos los beneficios directos del Padre. Eso se llama transitividad. El Padre está en Cristo y Cristo está en mí. Entonces, por transitividad, por consiguiente,
el Padre está en nosotros. ¿Cómo que el Padre está en nosotros? Sí, porque el Padre está en Cristo y Cristo está en mí. Es una ecuación que no es compleja, es fácil, papayita, papayita. Bueno, hermanos, ¿cuánto tiempo hoy? ¿Cuánto tiempo? 1 hora ya. A ver, seguimos. Esto está en Juan 14:20. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ya está. Otra vez. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. El Padre ama las ramas. El Padre te ama, tú eres la rama. Jesucristo es el tronco, tú eres la rama. El Padre ama a la rama. ¿Ya? Mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, el Padre. Y Cristo, ahora te voy a dar el otro, ya, con el sello, ¿ya? Con el sello. Tú eres el sobre. La cera es Jesucristo, y el sello es el Padre, ¿ya? Entonces, el que recibe el sello es la cera. Y la cera, como está pegada al sobre, entonces el sello lo recibe el sobre. Entonces el sobre tiene el sello de Dios, ¿ya? Porque lo recibe la cera, y la cera es Cristo. No puedes tener el sello si primero no tienes la cera. Primero se pone la cera y luego viene el sello. Entonces no puedes llegar al Padre si no tienes a Cristo. Vendremos a él y haremos morada en él. Ahora voy a usar el otro ejemplo de la unción. El Padre pone de su presencia en la cabeza, y la cabeza es Cristo, y nosotros somos parte del cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Como les digo, nadie más puede ser cabeza, que nadie se atreva a ser más grande, mayor. No, todos nosotros tenemos que menguar. El único Cristo es la cabeza. ¿Se entiende, no? Si no tenemos la cabeza, no tenemos el aceite. Tú quieres tener el aceite, tú eres el cuerpo, y quieres tener el aceite, que es el Padre. Necesitas la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Si no tienes cabeza, eres el cuerpo sin cabeza, estás muerto. Necesitas tener la cabeza, y la cabeza es Cristo. Y la cabeza ha recibido la unción. ¿Dónde se recibe la unción? En la cabeza. El rey David fue ungido en la cabeza. Toda la unción, el aceite era en la cabeza. La cabeza es Cristo. Entonces, la unción es derramada por la cabeza a todo el cuerpo. Y tú eres el dedo meñique, o el dedo gordo, para los hermanos que son un poquito más, que se alimentan más. Ya está. Entonces, eres el dedo gordo. Como estás pegado a todo el cuerpo, que está conectado a la cabeza, recibes a Cristo y al Padre. Si es que tienes a Cristo, obviamente. Si tienes a Cristo, tienes al Padre. Ya, ahora en todos estos ejemplos no interviene otra persona distinta, otra persona más. Porque yo te puedo decir, ya, pero es que ese aceite es otra persona. No, es el mismo Padre, es la presencia del Padre. Ya, a ver. Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y el Padre y Cristo vendremos a él y haremos morada en él. El Padre y Cristo vienen a nosotros y hacen morada en nosotros. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. El Espíritu Santo viene del Padre, ¿ya? Es el Espíritu del Padre. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quién recordará todo lo que yo he dicho? El Espíritu que viene del Padre. Entonces, el Padre pone dentro de nosotros el Espíritu de su Hijo que clama: Abba Padre, y viene el Padre y mora. Ya, Juan 17:21. Para que todas, si no estoy en la vid, no recibo los cuidados del Padre. Cantidad de ejemplos, ¿eh? Cantidad de ejemplos. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces todos recibimos una conexión.
para que tú, oh Padre, que estás en mí, y para que ellos sean uno y ellos estén conectados a mí y tú conmigo. O sea, estamos conectados. Yo tengo una conexión directa con el Padre a través de Cristo. Eso se llama transitividad. Se llama es una conexión y por medio de Cristo, ¿no? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí. Yo en ellos y tú en mí. Ya está. Yo en ellos y tú en mí. Yo, que soy la cabeza, en ellos, que es la iglesia, que es el cuerpo, y tú en mí. Entonces, el Padre, el Hijo y nosotros somos uno. Sean uno como mi Padre y yo somos uno. El que se une a Cristo, un espíritu es con Cristo. Y el que se une a Cristo, también se une con el Padre. El Padre, Cristo y yo somos uno, hermano. Ahí sí se aplica una Trinidad. Estamos conectados. ¿No ves que yo soy la rama? Jesucristo es el tronco. Y yo soy el pámpano. Y Jesucristo es la vid. Estoy conectado con Él. Y el Padre cuida. Jesucristo, que es el tronco, recibe todos los cuidados del labrador, que es el Padre. Y yo soy la rama, que recibo todos los beneficios del Padre. Y yo doy fruto. ¿Y por qué doy fruto? Porque el Padre preparó buenas obras de antemano para nosotros andar en ellas. Entonces los frutos que nosotros tenemos es por causa de los nutrientes que nos da el Padre. Hermano, todo esto es una obra del Padre. El Padre es el labrador. Mi Padre trabaja y yo también trabajo hasta el día de hoy, dice Jesucristo, ¿no? Y amén. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Ya, amén, gloria a Dios. A ver, Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ya está. Ese versículo ya le estoy leyendo a cada rato, ya me lo memoricé. Tú quieres al Espíritu del Padre dentro de ti, primero necesitas al Espíritu de Cristo. Si no tienes al Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Ya está, listo. 1 Corintios 2, 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce la mente de Dios. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Más vosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Hay una diferencia también entre la mente de Dios y la mente de Cristo. ¿Ya? Y nosotros hemos recibido el Espíritu. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. El Espíritu de Dios hemos recibido, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo nosotros recibimos el Espíritu de Dios? ¿Cómo? Porque tenemos a su Hijo. Porque el Padre mora en Cristo y Cristo ahora ha venido a morar en mí. Por consiguiente, lo que te digo, la transitividad. Si el Padre mora en Cristo y Cristo mora en mí, por consiguiente el Padre también mora en mí. ¿Comprendido? Fácil, facilito, ¿ah? Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto. Faltan como 4 versículos. Voy a hacerlo rápido para ya acabar. Voy a entrar a esto. ¿Tú a quién le pides? Y tú cuando le pides a Dios algo, Jesucristo dice, y yo lo haré. Pero aquí voy a encontrar un versículo que dice, el Padre lo hace. Ya no Cristo, ahora el Padre lo hace. El Padre, pídele algo al Padre y el Padre lo hace. Y también te voy a encontrar otro versículo, pídele al Padre y yo lo haré. Jesucristo lo hace. Ahora te voy a leer. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis a mi Padre en mi nombre, os lo dará. Si tú le pides al Padre algo en el nombre de su Hijo, el Padre lo hará. El Padre lo hará. Pero te voy a encontrar otro versículo donde dice, yo lo haré. O sea,
Pídele algo al Padre, o lo hace Cristo Jesús, o lo hace el Padre. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto... No le preguntarás nada a Cristo ya. Directo al Padre. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, en aquel día se refiere ahora a este tiempo, el tiempo de la gracia, que todo cuanto pidiereis a mi Padre en mi nombre os lo dará. Mi Padre os lo dará. El Padre te lo va a dar. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Yo no rogaré al Padre por vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Mira, lee Juan 16, versículo 26. Yo no voy a rogar al Padre por vosotros. Jesucristo no va a rogar al Padre por vosotros. Cuando tú vayas y le pidas al Padre, yo no voy a intervenir, dice Jesús. Pues el Padre mismo os ama. El Padre te ama directamente. Tienes ahora contacto con el Padre. Mi Padre directamente, hermano. Pues mi Padre os ama, dice. Pues mi Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado a mí. Entonces, como tú amas a Cristo, el Padre te ama. Y habéis creído que yo salí de Dios, porque tú creíste que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, nuestra salvación depende en depositar nuestra fe que Cristo es Hijo de Dios, que Cristo es otra persona más distinta al Padre. En eso se basa tu salvación. Qué complejo es si crees que el Padre y Jesucristo es lo mismo. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros no me habéis amado a mí y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Devuélveme la gloria que tenía antes cuando estaba contigo. El versículo exactamente no es así, ¿verdad? Pero Jesucristo estaba arriba con Dios, en el cielo, con su Padre. Abandonó y dejó el lugar, se despojó de esa gloria y vino. Teniendo forma de Dios, Jesucristo siendo en forma de Dios, no tuvo en su corazón usurpar a Dios. Pero en el griego involucran dos verbos, es arrebatar violento. Léanlo en el griego, arrebatar violento, dice. Jesucristo no tuvo en su corazón arrebatar violento a Dios. Arrebatar violento a Dios. En el griego, busquen, hermano. La línea directa, el griego interlineal en el Google. Jesucristo no tuvo en su corazón el arrebatar violento a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, cuando muere, Jesucristo vuelve al Padre, ¿ya? Pero lo importante aquí es que yo ya no voy a rogar por ustedes. Ustedes pidan directo a Dios y Dios lo hará. Entonces, hermano, tú puedes pedirle al Padre en el nombre de su Hijo, porque el Padre sabe que tú amaste a su Hijo. Y ahora el Padre te ama a ti, porque tú lo amaste a Cristo. Ahora tú le pides al Padre y el Padre lo hace directamente. Pero eso está en Juan 16, 23. Juan 16, 23. Ahora te voy a leer otro versículo donde dice Jesucristo, y yo lo haré. Yo lo haré. Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero recuerden que el versículo anterior, cuando dice, yo ya no rogaré al Padre, se está refiriendo en aquel día, refiriéndose al tiempo de gracia. Ahora en el tiempo de gracia podemos pedir al Padre en el nombre de Cristo y el Padre lo hará. Y imagino que también se aplicará esto de que también Cristo lo hará. Cristo lo hará. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, Jesucristo, hablando Jesucristo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Entonces, o lo hace el Padre, o lo hace el Hijo. Otra cosa que se me viene a la mente es que yo lo haré, Jesucristo dice, yo lo haré, quizás se refiere al antiguo pacto. Y ahora que estamos en el periodo de gracia, ahora el Padre lo hace. Imagino, ¿no? No sé. De repente. ¿Qué dice acá? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Entonces, para tener al Padre necesitas a Cristo. Necesitas a él. Juan, ya estoy acabando. Juan 2:5.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Nosotros estamos en Dios porque guardamos su palabra. Y su palabra es Cristo. Y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir según 1 Juan 5:3. Uy, qué calor. Ya. Lucas 10, versículo 1, versículo 9 y versículo 17. Voy a leer. Y después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda la ciudad y lugar a donde él había de venir. Jesucristo envió 70, ¿ya? Ahora entramos al versículo 9. Y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decirles, sea llegado a vosotros el reino de Dios. Versículo 9. Ahora el versículo 17. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, en tu nombre. O sea, Cristo hacía la obra. Cristo hacía, mediante Cristo. A ver, Juan 15:7. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pidan y se hará. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Padre os lo dé. Pero también en Juan 14:13 dice, yo lo haré, Jesucristo lo hará. Pero aquí en Juan 15:7 dice, Él lo hará. Otra vez, Él lo hará. Él os lo dé. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Bueno, entonces, ya acabé. Entonces, puedes pedirle a Dios en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y Jesucristo lo hará, o el Padre lo hará. ¿No ves que son los dos que están morando dentro de ti? Son dos, hermano. Porque no te dice, si le pides al Padre en mi nombre, el Espíritu Santo, que es otra persona aparte, lo hará. No, o mi Padre lo hace, o yo lo hago. No hay otra persona más, hermano. Porque si hubiera otra persona más que tiene la misma altura de Dios, que también es Dios, que es otra persona, otra mente más, entonces Él también lo haría. No, pero acá dice, o el Padre lo hace, o yo lo hago. No hay otro más, hermano. Ya, listo. Gracias, Padre bendito, Rey de reyes, Señor de señores. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Me edifica, Señor. Conozco más, Señor. Conozco más de tu presencia, de tu ciencia, Señor. El conocimiento que necesito, Señor, para ser más libre, Padre. Gracias, Padre bendito. Bendice a cada uno de los hermanos que están ahí presentes, Padre Santo. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga.